Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desarrollar el tercer encuentro del tercer módulo del primer cuatrimestre. Este es entonces nuestro tercer encuentro. El tema que vamos a tocar hoy es los aforismos. Antes de comenzar con los aforismos, vamos a recordar el tema de los principios de la acción válida. En el encuentro anterior propusimos trabajar cada principio durante 2 días, con un trabajo particular en cada día. Recordamos entonces seguir sosteniendo el trabajo con los principios y agregarle a ese trabajo. Creo que ya estamos en condiciones de poder agregar alguna cosa más a lo que venimos haciendo y acostumbrar a la conciencia a hacer un trabajo sostenido sobre distintos temas para ir construyendo una suerte de forma mental favorable a las respuestas no violentas y de solidaridad y no violencia creciente. Hemos hablado y recordado entonces el tema de los principios. Vamos entonces a meternos con el tema de los aforismos. Los aforismos con los que vamos a trabajar, que vamos a analizar en este encuentro, son 3. El primero de ellos dice: los pensamientos producen y atraen acciones. El primer aforismo dice: los pensamientos producen y atraen acciones. El segundo aforismo dice: los pensamientos con fe producen y atraen acciones más fuertes. Repito, los pensamientos con fe producen y atraen acciones más fuertes. Y finalmente el tercer aforismo dice: los pensamientos repetidos con fe producen y atraen el máximo de fuerza en las acciones. Los pensamientos repetidos con fe producen y atraen el máximo de fuerza en las acciones. Para comprender un poco esto, vamos a meternos con el primer aforismo. Vamos a hablar un poco del primer aforismo, que es el que sirve de base para el desarrollo posterior. El primer aforismo dice: los pensamientos producen y atraen acciones. Significa básicamente que de acuerdo a lo que uno siente, a lo que uno recuerda, a lo que uno imagina, es como actúa en su vida. Es decir, según cómo pienso y según cómo siento, es como actúo en mi vida. De tal modo que mi vida está teñida, influida por mis pensamientos, por mis sentimientos, que son los que motivan mis acciones. Por ejemplo, si pienso de modo confuso, actuaré de modo confuso. Llevaré a los otros confusión en mis actividades. Ellos se sentirán confundidos y devolverán hacia mí respuestas confusas. Es decir, el resultado de mis acciones, lo que vuelve de mis acciones, será mayor confusión. Otro ejemplo. Si soy una persona resentida y pienso de modo resentido, accionaré hacia los demás con resentimiento. Generaré en muchos casos en ellos resentimiento y la respuesta que me devolverán, el modo en que me tratarán, será resentido. Obtendré como resultado aquello que yo pongo en el mundo. Otro ejemplo también muy simple. El caso del que cree en la mala fe, en la mala suerte. El que cree en su mala suerte. Esa persona que cree que le va a ir mal.
que su mirada atiende a que el vaso está medio vacío y no se da cuenta que el vaso en realidad está medio lleno, que es otro aspecto de la misma realidad. Como él cree que tiene mala suerte, tiende a poner una mirada y hace que los otros comenten y le comenten sobre esa misma mirada. Le comenten y le fomenten la mala suerte. Terminará logrando tener mala suerte. Esto que parece hasta cierto punto ingenuo, no lo es tanto. Si uno se pone a ver y se fija, que es lo que vamos a hacer en la parte práctica, es que según como uno piensa y siente, es como actúa. Y así es como le va. Dime lo que haces y te diré quién eres, o cómo te va en la vida. Hablemos ahora un poco del segundo aforismo. En el segundo aforismo se le agrega la fe, es decir, los pensamientos con fe producen y atraen acciones más fuertes. Cuando hablamos de fe, nos referimos específicamente a fuerza, convicción, seguridad en lo que se piensa y en lo que se quiere hacer. Cuando uno actúa con fuerza, con convicción, con seguridad en aquello que quiere hacer, los resultados de su acción serán seguramente de la misma calidad. Obtendrá resultados seguros y resultados fuertes, claros, nítidos. No es lo mismo pensar con duda que pensar con la fuerza de los sentimientos, de las emociones positivas. Por lo tanto, no es lo mismo accionar desde la duda que accionar desde las fuerzas que producen las emociones positivas. Finalmente, en el tercer aforismo se habla de que los pensamientos repetidos con fe producen y atraen el máximo de fuerza en las acciones. Aquí agregamos el elemento de la repetición. Estamos simplemente diciendo que se utiliza o que influye en el modo de pensar y de hacer las cosas si uno se las propone continuamente, que no es lo mismo que si las olvida fácilmente y cada tanto se acuerda. No es lo mismo un proyecto con el que yo estoy permanentemente empujando y pensando y viendo cómo lo desarrollo, que un proyecto para el cual a veces cuando me acuerdo le dedico algo de tiempo. Tengamos en cuenta que el mecanismo utilizado por la memoria para grabar es el mecanismo de la repetición. La permanencia, la insistencia, el continuamente estar poniendo energía y mirando mis proyectos hace que mi medio inmediato accione favorablemente en esa dirección, como encuña. No es lo mismo cuando se trata de un proyecto que yo cada tanto me acuerdo y le pongo algo de tiempo. Es así esto. Vamos entonces ahora a conversar un poco de la parte práctica, es decir, cuál es el trabajo que vamos a hacer con este encuentro, con estos aforismos. En principio hay la intención de buscar experiencia y reconocimiento que surja del trabajo que desarrollemos esta semana. En principio, el primer aspecto que vamos a tener en cuenta es una revisión personal que permita pescar mínimamente qué tipo de pensamientos tengo. ¿Tengo un pensar positivo en general o tengo un pensar negativo? Ya con avanzar y pescar si uno es en general consecuente con una mirada positiva o si es en general consecuente con una mirada negativa, es un importante avance. Ese primer sondeo nos va a aportar ese tipo de mirada. Un segundo sondeo es el que nos permite ver que tenemos intereses y proyectos. Los intereses suelen ser más bien de corto plazo y los proyectos suelen ser más bien de más desarrollo en el tiempo, de más largo plazo. Es interesante ver en ambos casos qué tipo de pensamientos tenemos con respecto a los intereses y a los proyectos.
¿Los creemos posibles? ¿Tenemos una mirada positiva o tenemos sobre ellos una mirada negativa? Porque eso también va a influir en cómo accionemos y nos movamos en dirección de nuestros proyectos y de nuestros intereses. Y finalmente, en tercer lugar, podemos hacer durante esta semana de trabajo una revisión biográfica para ver si podemos reconocer en qué momentos de nuestra vida y con qué acciones o proyectos tuvimos pensamientos con fuerza, con seguridad, con convicción y repetidamente. ¿Cuál fue el resultado de ese modo de pensar y cuáles fueron los resultados de esa acción? ¿Qué sabor? No solo qué resultado externo, no estamos refiriéndonos cuando hablamos de resultado al resultado meramente externo o material, sino qué sabor nos dejó esa acción, qué sabor, qué sensación interna nos dejó, porque por ahí aquello que estábamos intentando era demasiado desproporcionado, demasiado grande, demasiado loco, demasiado poco posible, digamos. Pero sin embargo, el haberlo intentado, el haber llevado adelante la acción, nos dejó una sensación integradora, de crecimiento interno, de unidad interna y de reconocer que si volvieran a darse esas circunstancias, valdría la pena volver a intentarlo. Esa es una interesante conclusión a la que podemos llegar. Y habrá que ver si, teniendo en cuenta el tipo de mirada que ponemos, ¿no?, en base a estos descubrimientos, si estos descubrimientos que hemos hecho con respecto a nuestro funcionamiento en nuestra vida nos han afectado limitándonos o nos han permitido o nos han afectado ayudándonos a expandirnos. Bueno, esta es la propuesta de trabajo para la semana que hay que sumarle al trabajo con los principios que venimos haciendo. Vuelvo a recordarles, el texto está junto con el video en la plataforma. A veces uno no puede estar todo el tiempo mirando el video, pero sí puede llevar un papel en el cual escribió o imprimió el texto y le echa una mirada en cualquier momento para recordar algo que no, sobre lo que tiene duda o sobre lo que no se acuerda. Y también les recuerdo que son muy importantes los foros de intercambio. El horario destinado a los foros es para que los cursantes intercambien entre sí y se aporten los descubrimientos que han hecho y se enriquezcan mutuamente. El conjunto mejora a los individuos, le aporta una experiencia mucho más amplia que la simple experiencia personal o individual. Desde nuestra mirada, es importante la acción del conjunto mejorando a los individuos. Y por otro lado, les recuerdo también que tenemos un horario de consultas para evacuar dudas y para aportar información y conocimientos a lo que ya van acumulando. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.